Hola, esta es la clase 11 del eje de geometría y hoy trabajaremos el teorema de Tales. El teorema de Tales, en su forma más general, dice que si tenemos 3 o más paralelas cortadas por dos secantes, los segmentos que se forman entre ellas son proporcionales. Es decir, podemos formar una proporción con los segmentos que se forman sobre una secante y la otra. Es decir, el segmento AB es a' b', como BC es a B'C', como AC es a'C'. También podemos establecer una conexión entre los segmentos que se forman sobre las paralelas, teniendo en cuenta las figuras más pequeñas y las figuras más grandes. Es decir, el segmento AB corresponde con BB', de la misma forma que AC corresponde con CC'. Lo mismo pasa sobre la otra secante, es decir, A'B' corresponde con BB' y A'C' corresponde con CC'. Ejemplo de ejercicio. En la figura adjunta, L4 y L5 intersectan a las rectas L1, L2 y L3. ¿Qué valor debe tomar X para que L1 sea paralelo con L2 y paralela con L3? Es decir, tenemos que ver qué valor tendría que tener X para que las rectas fueran paralelas, es decir, cumplan con el teorema de Tales. Si cumple con el teorema de Tales, entonces podemos establecer una relación entre los segmentos correspondientes de ambas secantes. Es decir, este segmento X más 2 es el segmento correspondiente en la otra secante, que sería 2X más 4, de la misma manera que el segmento X menos 3 corresponde con X más 5. Y lo que tenemos aquí es una ecuación fraccionaria. Y en este caso lo más fácil siempre va a ser multiplicar cruzado. Es decir, X más 2 por X más 5 es igual a X menos 3 por 2X más 4. Multiplicamos, nos quedaría X al cuadrado más 2X más 5X más 10 igual a 2X al cuadrado menos 6X más 4X menos 12. Reducimos términos semejantes y nos quedaría X al cuadrado más 7X más 10 igual a 2X al cuadrado menos 2X menos 12. Como vemos, nos va a quedar un X al cuadrado, por lo tanto tenemos que dejar todo de un solo lado. Vamos a restar los elementos de este lado para que los podamos trabajar. Nos quedaría 2X cuadrado menos X cuadrado sería X cuadrado. Menos 2X menos 7X serían menos 9X. Y menos 12 menos 10 sería menos 22. Igual a 0. Lo que nos queda aquí es una ecuación cuadrática. Y las ecuaciones cuadráticas podemos resolverlas factorizando o a través de la fórmula cuadrática. En este caso voy a tratar de factorizar, ya que 22 es 11 por 2 y la diferencia entre 11 y 2 es 9. Entonces nos quedaría igual a 0, repartimos el X, 11 por 2 es 22 y menos 11 más 2 es menos 9. Entonces, si tengo una multiplicación que resulta 0, resulta que uno de los dos tiene que ser 0, o X menos 11 es igual a 0, o X más 2 es igual a 0. De este lado obtenemos que X tendría que ser igual a 11, porque 11 menos 11 es 0, y de este lado tendríamos que X es igual a menos 2. Revisamos nuestras alternativas y la única respuesta correcta aquí sería la E, que valdría 11. Sigamos con el teorema de Tales. Originalmente el teorema de Tales se planteó en los triángulos, de tal manera que si en un triángulo se trazaban paralelas a un lado, los segmentos que se forman entre ellos son proporcionales. Esto es, ahora tomando la intersección de las rectas secantes en este caso, tenemos que OA es a OA', como OB es a OB', como OC es a OC'.
es como si estuviéramos comparando los triángulos, los lados de los triángulos que se forman con estas paralelas, es decir, este triángulo pequeño en comparación del triángulo más grande, en comparación del triángulo que está aún más grande. En este caso también coincide con los segmentos que están sobre las paralelas, es decir, OA es a A', como OB es a BB', como OC es a CC', y lo mismo sobre la otra secante, que sería OA' es a A', como OB es a BB', como OC es a CC'. Tengamos en cuenta que de todas formas aquí se cumplen todas las propiedades que ya habíamos visto del teorema de Tales. Veamos un ejemplo. Un farol está en un poste a 5 metros del suelo. En la noche, una persona de 1,5 metros de altura está a una distancia X de la base del poste, e Y es la longitud de la sombra que proyecta la persona en el suelo. Si dicha situación se representa en la figura, entonces Y en términos de X es. Fijémonos en la figura. Tenemos aquí el farol de 5 metros, aquí a la persona de 1,5 metros, y las distancias tal como lo explica el ejercicio, desde el farol a la persona es X y desde la persona hasta el final de su sombra es Y. Tengamos en cuenta esto, que el farol y la persona están de forma perpendicular al suelo, por lo tanto esta recta del farol y la de la persona son paralelas, es decir, en este triángulo se cumple el teorema de Tales. ¿Qué dice el teorema de Tales? En este caso, como es un triángulo y esta es paralela, los lados de este triángulo pequeño son proporcionales a los lados del triángulo más grande. Es decir, Y es a 1,5, como todo este lado, que sería X más Y, es a 5. Lo que tenemos que hacer es despejar Y. Entonces nos quedaría, vamos a multiplicar cruzado otra vez, 5y es igual a 1,5x más 1,5y. Voy a dejar todas las y de un solo lado, nos quedaría 5y menos 1,5y igual a 1,5x. De este lado vemos que tenemos 3,5y igual a 1,5x. Y por lo tanto, y sería igual a 1,5 dividido en 3,5 por x. Alternativa correcta, la A. Y por último, un caso particular del teorema de Tales. Y es que cuando las rectas secantes se cruzan entre rectas paralelas, también se cumple el teorema de Tales. En este caso, se cumple de tal forma que los segmentos de los triángulos se ven reflejados, es decir, tenemos que OA es a OA', como OB es a OB', como AB es a A'B'. Si se fijan, estamos comparando este triángulo pequeño con el triángulo más grande, de tal manera que sus lados son proporcionales. Ejemplo de ejercicio. En la figura, AB mide 6 centímetros, AE mide 10 centímetros y BC, es decir, la distancia entre B y C hasta acá, mide 24 centímetros. La medida de AD es, si miramos la figura, lo que nos piden es el segmento AD, donde AD es igual a la suma de AE más ED. AE ya lo conozco, es 10 centímetros. AE, o sea, ED no lo conozco aún, tengo que calcular. ¿Qué información me puede servir para calcular este segmento ED? Bueno, tenemos que aquí se forma un ángulo de 90 grados, igual que acá. Por lo tanto, la recta BA es paralela con la recta DC. Esto nos indica que se cumple el teorema de Tales. Y por lo tanto, los lados del triángulo ABE correspondientes al triángulo ECD son proporcionales. No tengo ningún lado del triángulo ECD, por lo tanto necesito calcular alguno.
Para esto voy a calcular BE. Aquí tenemos un triángulo rectángulo y por lo tanto se cumple el teorema de Pitágoras. Y si te acuerdas de los tríos pitagóricos, verás que en este triángulo, este lado es 2 por 3, esto es 2 por 5, entonces hablamos del triángulo 3, 4, 5, multiplicado por 2. Por lo tanto, este sería 2 por 4, o sea 8. Si no te acuerdas de los tríos pitagóricos, entonces puedes usar el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado, que es 10, es igual a la suma de los catetos a los cuadrados. 6 al cuadrado más BE al cuadrado. Por lo tanto, tenemos que 100 menos 36, que sería 6 al cuadrado, nos daría BE al cuadrado. Esto es 64. Y aquí aplicamos la raíz cuadrada, quedándonos que BE es igual a 8 de la misma manera. Si sabemos que BE mide 8 centímetros y que BC mide 24 centímetros, entonces puedo calcular cuánto es S. Sería 24 menos 8, que es 16. Entonces, con estos lados voy a establecer una correspondencia a través del teorema de Tales que me permita calcular el lado faltante, que sería DE. Entonces, recordemos el teorema de Tales aquí. Los lados del triángulo, acá, que sería BE, es AS, como AE es a EB. Entonces, vamos a reemplazar los valores que conocemos. BE mide 8 centímetros. SE mide 16 centímetros. AE mide 10. Entonces, ED mide X. Y resolvemos esto con regla de 3, es decir, X es igual a 16 por 10 dividido en 8. Podemos simplificar 16 con 8, nos quedaría 2. Y por lo tanto esto sería 2 por 10, 20. Quiere decir que el segmento ED es igual a 20. Pero el que nos piden es AD, es decir, AE más ED. 10 más 20. Y por lo tanto estamos hablando de 30 centímetros. Alternativa correcta, la B. Luego, si este lado mide 8 y todo esto mide 24, quiere decir que ese mide 16. Y eso es todo por hoy. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda, pregunta, consulta o comentario, ya saben, lo pueden hacer aquí en Instagram o en clases y estoy a su disposición para responder. Que estén muy bien, cuídense y que tengan una muy linda semana. Chau, chau.